Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver juegos rebajados a menos de 5 euros en las rebajas de verano de Steam. Bueno, pues como ya os había comentado, en el vídeo de hoy vamos a ver juegos rebajados a menos de 5 euros. Ya sabéis que tenemos un vídeo de ofertas en general, otro de ofertas de juegos a menos de 10 y en el vídeo de hoy, como os prometí, pues veríamos uno de 5 euros. Que esto, si vosotros queréis mirar, yo aquí tengo seleccionados como más de 60 juegos, o sea, me he tirado más de una hora para ir seleccionando juegos, pero bueno, si aún así vosotros queréis pues mirar más juegos y tal, esto bajando aquí en la página principal de Steam, vais bajando sin miedo y aquí veis que pone aquí menos de 5 euros, ¿vale? O sea que aquí los tenéis. Y ahí pues tenéis todo el catálogo con miles de juegos, miles y miles. Así que bueno, no me enrollo más. Vamos a ir rapidito porque ya digo, hay más de 60 y no quiero que el vídeo dure 3 días. Así que vamos rápido. Crash Insane Trilogy, la trilogía original de Crash Bandicoot remasterizada, la clásica trilogía de PlayStation 1. Juegos difíciles de cojones. Aquí, por cierto, debajo del vídeo, aquí por ahí debajo en una esquinita os pondré el precio de cada juego, ¿vale? Esto está a 3,99, pero aún así os pondré el precio, nada más que cambio de juego, ¿vale? Para que lo veáis rápido. Lo dicho, esto es la trilogía original de PlayStation 1, juegos muy difíciles, juegos de mucha paciencia, porque son muy plataformeros y de casi pixel perfect. Aún recuerdo el puente del primer Crash Bandicoot, el puente de las nubes, que la madre que lo parió, Qué difícil era, tío, qué difícil. Otro más, nos vamos con Jurassic World Evolution 2, ¿vale? Esta es la segunda parte, que añade mucho más contenido que la primera de Jurassic World, el primer juego, el Evolution. Lo tenemos ahí a 2,99. Y esto, pues bueno, todos para los que seáis fans del mundo de Parque Jurásico, de Jurassic Park, pues aquí tenéis una de contenido bestial, de ir trayendo nuevas razas de dinosaurios, pues lo que es gestionar todo el parque, ¿no? Hacer los caminos para la gente, hacer pues como los museos, la sala de cine virtual, los restaurantes, los servicios, en fin. Y luego pues evidentemente las zonas de cada dinosaurio, tanto los acuáticos como los voladores que están ahí dentro de unas naves. En fin, es una locura de juego y la verdad es que es muy adictivo, es muy adictivo. Por otro lado tenemos Blasphemous, uno de los mejores Metroidvania, pues casi que podríamos decir de la historia. La verdad es que es un auténtico juegazo, orgullo español, como no, ahí está de Game Kitchen, creo que son sevillanos si no recuerdo mal. Andaluces evidentemente porque el juego está basado en la Semana Santa tradicional de aquí de España. Así que por 2,49 podéis jugar a uno de los mejores Metroidvania de la historia. Combate muy difícil, pero es que este juego es una obra maestra, tío. Es una obra maestra, tanto la jugabilidad como el artwork del juego es una maravilla. Por otro lado tenemos Disco Elysium, un juego RPG, un juego de rol, muchísimo texto. Esto sí que lo tenéis que coger con muchas ganas, mucho tiempo, sabiendo que vais a jugar un juego muy lento, que vais a tener que explorar y hablar con todo el mundo, textos de muchísimo, pues valga la redundancia, de muchísimo texto. Y tenéis aquí para muchísimas horas de vicio. Esto está por 3,99 y también uno de los mejores RPGs de la historia. O sea, la historia de Disco Elysium es una barbaridad, pero tenéis que saber dónde os metéis. Gris, otro juego español, en este caso Nómada Studio, si no recuerdo mal es un estudio de aquí de Barcelona. Y esto pues bueno, juego muy minimalista, juego muy tranquilo, muy sencillo, de exploración, pero bueno, no mucho, pero de ir avanzando por diferentes zonas, como partes de Metroidvania, aunque yo no lo considero un Metroidvania como tal, pero sí que tiene coge ciertas cositas de un Metroidvania, pero aún así un juego muy bonito, un juego muy tranquilo, para jugar en estas noches de verano, tranquilamente, poneros a jugar a Gris, la verdad es un juegazo. Y esto pues ya veis, 1,47 €, o sea, poder jugar a esto por menos de 1,50 € es que no tiene sentido. Por otro lado tenemos Celeste, también otro juegazo, me sorprendió muchísimo porque cuando crees que has acabado el juego no lo has acabado. Me pasa un poco como en su día pasó con Ghosts and Goblins o Ghosts and Ghouls, pues coge ahí alguna cosita. Y esto pues bueno, es un juego de ir avanzando, de ir escalando y demás, con un pixel art
súper bonito, un artwork al estilo retro precioso que tiene Celeste. Y lo dicho, por 4,87 tenéis un auténtico juegazo y vais a necesitar de muchísima habilidad, mucha habilidad. Por otro lado, Crypt of the Necrodancer. Esto, bueno, ya sabéis, es un juego estratégico, un juego que vamos saltando casillas al ritmo de la música y vamos pues golpeando y eliminando enemigos al ritmo de la música. Tenéis que coger muy bien el compás del ritmo. Es un juego bastante dificilillo, pero una vez le pilláis el truco y vais sabiendo jugar, pues saltando en qué casillas tenéis que saltar para llegar justo a golpear al enemigo y que no os golpee a vosotros y demás, cuando le pilláis ese clic al juego es una maravilla, es una pasada. Por otro €1,47, es que hoy vamos a ver aquí juegazos a precios de risa, la verdad es que son juegazos a precios de risa. Otro más, Vampire Survivors, madre mía, Vampire Survivors, tío. ¿Cuántas horas le tengo a Vampire Survivors? Mira, 50 horas en Steam. Que yo este juego además lo tengo en Play y en Switch, a las que también he jugado. Esto es una putísima obra maestra. Un juego en el que combatís, el combate es automático, simplemente tenéis que andar e ir metiéndole mejoras a vuestro personaje. Mejoras de área, mejoras pasivas, en fin, ahí lo veis, ¿no? Simplemente vais andando y a vuestro alrededor pues hay flechas, hay cosas, que eso vosotros, conforme va avanzando en el mapa y vamos cogiendo experiencia al derrotar enemigos, pues se desbloquean ahí como habilidades, aparecen habilidades y al azar, os dan 3 al azar y tenéis que coger la que queráis. De ahí pues tenéis que ir haciendo vuestra build, ¿vale? Siempre ir... esto por si miráis por internet hay un mapa en el que os dice, pues, yo que sé, la cruz con el murciélago, por decir algo, suma tanto, porque las habilidades también las vamos subiendo de nivel. Entonces siempre combinando dos hacéis una que sea más especial ese arma, ¿no? Esto es una barbaridad, además tiene... es que 3,74 €, tío. Nada, no tiene sentido. Tiene aquí añadidos de Castlevania y tiene añadidos de Contra, ¿vale? Hay mapas y personajes de Contra, se juega exactamente igual, pero con personajes de la saga de Contra y esto que me flipa, de la saga de Castlevania, que eso es lo que más me moló de todo, tío. Es que llevas a Alucard, llevas a todos los personajes de Castlevania dentro de los castillos de Castlevania y demás, pero ya digo, todo en escenarios en vista, no llega a ser cenital, pero bueno, 3/4, y ahí pues ir avanzando en niveles. Cada nivel dura 30 minutos, a los 30 minutos aparece la muerte con la guadaña y te mata. Puedes ir dándole golpes, porque sí que llega un punto en el que tú estás chetadísimo y puedes llegar a vencerle, pero para llegar a eso, yo ya digo, o sea, llevo 50 horas y no he conseguido aún derrotarla, Y luego, pues cada nivel que pasas desbloquea nuevos personajes, que hay cientos de personajes, desbloqueas habilidades, ahí lo veis, desbloqueáis un mapas, desbloqueáis de todo, ¿vale? O sea que cada uno, pues a lo mejor te dice, para desbloquear este personaje necesitas desbloquear esta arma a nivel tanto. Pues vais farmeando eso, ¿vale? Me he enrollado un poquito más con este juego, pero es que de verdad, es que Vampire Survivor es un putísimo vicio, tío. Es un putísimo vicio. Venga, vamos con otro. Lo hacemos con Robocop Rock City. Ahora que va a salir la segunda parte de Unfinished, no sé qué se llama la segunda parte, se me ha ido a la cabeza. Esta es la primera parte. A mí es un juego que me gusta un montón. Un first person shooter ambientado en Robocop. Un juego que me vició muchísimo. Esto está por 4,99. Es que, tío, jugar a esto por menos de 5 €, macho. Nada, de verdad, es una locura. A mí es un juego que a mí personalmente me gustó mucho. También hay que decir que a mí Robocop es un personaje de películas que me gustaban mucho de pequeño. Y joder, es que aquí es que juegas con Robocop, tío. Es que es la hostia, es que es el mejor juego de Robocop que se ha hecho en la historia. Y de verdad, probarlo porque mola mucho, merece mucho la pena, merece mucho la pena. Otro más, nos vamos de la saga de Robocop a la saga del Señor de los Anillos, en este caso con Sombras de Mordor. Un jueguecito que lo tenemos aquí por 3,99 en su edición GOTY. Y esto también es otra maravilla, ¿vale? Del mundo, ambientado en el mundo del Señor de los Anillos. Vamos haciendo nuestras hordas de enemigos y tal, los vamos reclutando, ¿vale? Y la contra que tiene esto, que si vais a luchar contra una horda de enemigos y os matan, ese jefe se vuelve más poderoso, con lo cual no vas a poder eliminarlo hasta que sigas avanzando un poco más. Juega un poco con esa... tenía un nombre esto de este rol, pero no recuerdo ahora qué nombre tenía. Pero de verdad, es un juegazo, Sombras de Mordor es un juegazo, tío. Y esto pues es que, joder, por el precio que tiene, recomendadísimo, recomendadísimo. Por aquí tenemos Batman Arkham Asylum, la edición también GOTY.
Esto está por 3,99 y esto es un juegazo de aventuras. Esto está hecho por Rocksteady. Creo que es el primero de la trilogía, si no recuerdo mal. Luego venía Arkham Knight, creo, o ese era el tercero. Bueno, en fin, este es el primero de la trilogía, ¿vale? Y de verdad, creo que es mi favorito de todos. El que menos me gustó fue el último. Y esto es una obra maestra. Si os gusta la saga, el mundo de Batman, este juego os va a encantar. Y si no os gusta, también os lo podéis pasar guay, porque es muy divertido de jugar. Y el mundo, la ambientación y todo mola mucho, mola mucho. Por aquí tenemos Fallout New Vegas, para mí uno de los mejores Fallout, al igual que por mucha gente. Está hecho por Obsidian, se nota. Y es una barbaridad. Lo tenemos por 4,99. Yo esto lo he jugado mucho en Play 3, lo jugué en su día mucho en Play 3. Y joder, es que la ambientación apocalíptica estando ahí en Las Vegas, la verdad es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Si os gusta este mundo de Fallout, un mundo posapocalípticos, de tropas de enemigos, que bueno, pues hay un montón de rivalidades, traiciones, gente que con tal de salirse con la suya te va a intentar vender la moto, o sea, un montón de hijos de puta en el juego. Mola mucho, la verdad es que Fallout New Vegas es una pasada, es una obra maestra. Por otro lado tenemos Rise of the Tomb Raider, este es el segundo de la trilogía, el primero fue el Tomb Raider a secas, luego vino este y luego vino el Shadow. Para mí este es el mejor, es un auténtico juegazo, sí que tiene sus cositas, que por ejemplo empiezas el juego, este es el segundo juego de la trilogía, empiezas el juego y como que a Lara le cuesta un poco matar a alguna persona, a algún animal, como que se siente mal y dices... No sé, vienes de jugar al juego anterior y mataste literalmente a decenas de personas. No sé por qué ahora te duele un poco, no sé, matar a un conejo, por ejemplo. Pero bueno, son tonterías. El juego es una verdadera aventura increíble, de verdad es una aventura espectacular. No hace falta incluso que hayáis jugado el primero, a ver si lo jugáis mejor, porque en cierta parte continúa un poco, pero si no, no hace falta. Este para mí es el mejor, es un juegazo, tiene unos paisajes increíbles, una acción bestial. Y por 4,49 es que comprarlo, tío, comprarlo. Por otro lado, Heavy Rain, una de las mejores aventuras de Quantic Dream. Para mí mi favorita es Fahrenheit, pero sí que Fahrenheit ha envejecido bastante. Creo que Heavy Rain hoy en día es más jugable. Y luego ya por supuesto Detroit Become Human, que es aún más actual. Pero bueno, este por el precio, por 3,99 tenéis aquí una aventura de investigación, de asesinatos... de cosas que van pasando. Es una aventura increíble. El asesino del origami, joder, qué recuerdos, tío, qué recuerdos. Es un juego muy disfrutable, juego también con mucha calma, investigar muy bien las zonas, repasar muy bien todas las pistas, todo lo que encontréis. Es una aventura increíble, Heavy Rain, increíble. Por aquí tenemos, bueno, Bully, Wayne Rooney, ¿no? El personaje de Wayne Rooney. Ahí lo veis, joder, tío, es que recuerdo la época. Qué puta risa, es que esclavaba al exjugador de fútbol, al exjugador de Manchester United, Wayne Rooney. Es igual, esto pues ya lo sabéis, ¿no? Juego de Rockstar por 3,49. Y aquí pues... a reventar la cara a los chulitos del colegio, A los que se pasan de listos, a reventarles la cara. Aquí pa' chulos nosotros. Nada, la verdad es que un juego que mola un montón. Juego que hay que hacer un montón de aventuras, también incluso hay que asistir a clase. Aquí está con el director, el puto director, la madre que lo parió. Aquí pues también tenemos los minijuegos como de UFC, por así decirlo, así como de combates y tal, hay minijuegos, los tirachinas para ir jodiendo a la gente. Vamos a la feria también, hostia, que recuerdo la feria, tío. Que recuerdo la feria. Y bueno, es un poco pues hacer el gamberrillo, ¿no? Es hacer un poco el gamberrillo, aunque en verdad Bully es un chulo. Pero en verdad lo que hace es calentar la cara a toda la panda de mindundis que hay en el colegio, Y luego lo dicho, pues hay que ir a clase y tenemos pues que hacer las tareas que nos manden en la clase. La verdad es que es un juegazo Bully, tío. Por aquí Planet of Lana, un juego en 2D, una aventura 2D. Hay como una invasión y bueno, pues tenemos que ir avanzando la aventura. De scroll izquierda lateral, a veces de derecha a izquierda. Y la verdad, una aventura que mola muchísimo, a mí me gustó muchísimo, partes de sigilo, muy colorido, el juego muy colorista, mola un montón, tío, toda la iluminación del juego, la aventura y demás. A mí me gustó un montón Planet of Lana, lo jugué hace ya como, pues mira, cuando salió, sí, iba a decir 2 o 3 años, pues mira, 2 años, de hecho casi justo hace 2 años que salió, poquito más. Y oye, por 4,99, de verdad, muy recomendable Planet of Lana,
que de hecho ahora está anunciada, creo que una segunda parte o algo así, anunciaron, pero bueno, que va a ir para largo. Pero este primer juego, de verdad, súper recomendable, ¿eh? Mola mucho. Por aquí tenemos Frostpunk, un juego de gestión, un juego en el que estamos en condiciones climáticas totalmente adversas, o sea, temperaturas de menos 50, menos 60 grados, y bueno, pues tenemos que ir gestionando ahí las diferentes centrales nucleares y demás, pues para ir abasteciendo un poco a la aldea de calor, de alimentos, porque claro, la gente no puede salir de la aldea en las condiciones en las que están, ¿no? Entonces vamos gestionando un poco todo eso, vamos cogiendo recursos de otras zonas, en fin, es un juego de mucha gestión, es un juego difícil, también hay que decir que es un juego bastante difícil, y bueno, pues poco a poco ir construyendo la ciudad. Está por 4,49 y si queréis un buen juego de gestión con un muchísimo de contenido y muchas cosas por hacer, y además que coño, está en invierno, ahora que hace tanta calor, pues te puedes aquí a jugar a un juego fresquito, ¿no? Un juego de condiciones, pues ya ves, aquí en Barcelona que estamos a 38, 39 grados, pues te puedes a jugar a un juego que estás a menos 50. La verdad, yo lo preferiría, ¿eh? Yo lo preferiría, yo soy más de frío que un pingüino, tío. Por aquí tenemos otro más, Alice Madness Returns, un juego de la generación Play 3 360, si no recuerdo mal. Un juego ambientado en Alicia en el País de las Maravillas, pero con un toque mucho más oscuro, con un toque más realista a lo que era el libro, ¿no? Porque el libro era un libro oscuro, el de Alicia en el País de las Maravillas, lo que pasa es que luego Disney hizo su versión, pero sí que es cierto que es un juego muy oscuro, con muchas cosas detrás, y esto pues bueno, pues es un juego que lo tenéis a 2,49 y de verdad es una aventura que mola mucho la aventura. No llega a tener toques de terror, pero sí toques que dan mal rollito. La verdad es que Alice Madness Returns es un juego mal rollero, pero una buena aventura, ¿eh? This War of Mine, aquí tenemos la Final Cut, la edición final, la que tiene ya todo el contenido y todo lo demás. Esto pues bueno, vivimos en una zona en la que está todo desolado por la guerra, la destrucción, en fin, que está todo muy posapocalíptico. Y tenemos que ir saliendo de la zona donde estamos en cuarentena para ir recogiendo pues materiales, objetos, intentar conocer a alguien a ver si nos puede ayudar, aunque hay mucha gente que no se va a fiar, ni nosotros mismos nos vamos a fiar de todo el mundo que veamos. Pero bueno, también hay que decir que es un juego difícil, porque es un juego realmente jodido, pero bueno, es que esa es la situación en la que estás viviendo. La verdad es que la situación que estás viviendo aquí tras la guerra, pues es totalmente al límite, así que bueno, esto está por 1,89 € y aquí tenéis vicio increíble también, ¿eh? Sleeping Dogs, uno de los mejores GTAs asiáticos que se han hecho, ¿vale? Por así decirlo. La verdad es que es un juego que yo cuando lo jugué en su día me sorprendió mucho, porque es un juego del que no oigo hablar a nadie, de Sleeping Dogs. Es un juego ambientado en Hong Kong y a mí me flipó, tío. A mí me flipó la aventura cuando lo jugué, digo, pero ¿cómo coño no habla nadie de este juego? O sea, está totalmente olvidado Sleeping Dogs y a mí me parece un juego brutal. Está por 2,99 y de verdad, si queréis jugar un GTA pero ambientado en Asia, en este caso en Hong Kong, Sleeping Dogs es vuestro juego, ¿eh? Porque de verdad es que mola mucho, tío. Mola mucho todas las yakuzas, mafias que hay, misiones. Está muy guapo. Está muy guay. Por aquí tenemos Wolfenstein The New Order. He cogido este por coger uno, más que nada porque este es mi favorito de todos los que hay, incluso por delante del 2, que es el favorito para mucha gente. Está por 4,99 y aquí tenemos un juego espectacular de matar a nazis, ¿eh? Aquí vamos con el gran Blazkowicz y hostia, esto es adrenalina pura, es que es acción a muerte y a reventar a todos los putos nazis, tío, de verdad. Es un juego súper divertido, te lo pasas súper bien. Además hay armas muy locas, ahí lo veis. Bueno, es que hay cada arma que es una puta salvajada. Y no sé, es un juego que a mí personalmente me flipó, me gustó mucho, me lo pasé súper bien. Y de esos first person shooter que molan ya no solo por la jugabilidad, sino también por la historia, ¿vale? Así que ahí os lo dejo. Alan Wake, ya sabéis que ahora salió el 2, hace pues como un año o así, ¿no? Ahora que salió. Y ahora pues aquí un año o dos, ya no recuerdo. Y esta pues bueno, es su primera parte, ¿vale? Un juego que merece muchísimo la pena, un juego que tiene algún que otro toquecito de terror, también hay que decirlo. Y bueno, pues es que esto está a 1,59 €, tío. Es que está a 1,59 € Alan Wake. Una aventura de Remedy que hay que jugar sí o sí. Hay que jugar sí o sí. Un juego este es en tercera persona, ¿vale? Somos un escritor y mientras vamos avanzando en la aventura vamos recogiendo hojas de nuestro libro
que nos dicen lo que nos va a pasar. O sea, es como una... no sé, te vuela la cabeza, pero de verdad, es un juego que merece un montón la pena. Mortal Kombat X, he cogido el X pues también, por coger uno, ¿vale? Mi favorito yo creo que sería el 9, pero este X también es muy buen juego y por el precio, por 4 euros, pues coño. Es que por 4 euros tenéis un Mortal Kombat, ya sabéis, esto es un torneo que se celebra en todo el universo y bueno, pues aquí se enfrentan todos los luchadores y esto es una puta locura. De verdad son juegos que molan un montón con sus fatalities y demás. Esto sí que tengo que decir que si no tenéis algún mando para jugar, algún mando pues de Xbox 360 o Xbox One o algo, jugar esto con teclado tiene que ser un infierno, ¿eh? Yo creo que tiene que ser un infierno, vaya, no lo he probado, pero tiene que ser difícil, ¿no? A no ser que tengáis algún pad de estos con el joystick y tal, algún arcade de estas, pues oye. Pero si no, es un juego que mola, y como todos los Mortal Kombat son súper salvajes y sobre todo los fatalities. Por aquí tenemos Moonlighter, juego que ya mismo va a salir la segunda parte, juego que a mí en su día me flipó. Esto lo jugué pues mira, pues eso, hace 5 o 6 años. Y es un juego básicamente de cada día ir bajando a la mina a recoger nuevos minerales, nuevos tesoros, nuevas cosas que vamos encontrando. Y luego en nuestra tienda, porque vivimos en una aldea que nosotros tenemos una tiendecita, exponemos todos los cristales, minerales, todo lo que hemos puesto lo ponemos a la venta y lo ponemos a un precio. Según lo que nos digan los clientes, si por ejemplo coges una piedra y nadie la compra es porque el precio que le has puesto es carísimo. O a lo mejor si pones 10 piedras y se las lleva toda la gente al momento y súper feliz, porque cada compra que hacen tiene una carita, ¿vale? Como un emoji. Si los ves que están súper felices, dices, uy, esto creo que se lo he vendido muy barato a estos cabrones que me van a querer ahora especular. Y bueno, pues es eso, es un juego muy divertido, un juego de... Eso es también toque roguelike porque cada vez que entras las mazmorras cambian y cada mazmorra pues tiene sus cosas. Está la de fuego, la de agua, la de veneno, en fin, cada una tiene sus cosas, sus minerales y tal. Y luego pues mola porque tú mismo vas ampliando la tienda y vas viendo en tu libreta, en tu listado, ya vas ajustando los precios, ¿no? Hasta que, bueno, pues así poco a poco vas recolectando. Está por 2,99 y de verdad, es que mola un montón, tío. No sé si hay imágenes aquí que os enseño un momentito de la tienda. Mira, aquí está de hecho la tienda, ¿vale? Aquí están los precios a los que ponen los minerales y la gente pues viene a comprarlos. Y cuando lo compran, aquí creo que no se ven imágenes. Luego también puedes hacer tus pociones y tal, ¿eh? Para cuando te entras en la mazmorra, pues también llevar pociones y demás. Aquí no se va a ver. Sí, mira, ¿veis? Aquí, por ejemplo, esta carita que viene así con los ojos como con monedas, súper brillante y la carita feliz. Esto es porque ha visto esto a 12 dólares y ha dicho, vaya putísima ganga que me voy a sacar de aquí. Así que esto, por ejemplo, pues está baratísimo. Pero luego es eso, luego llega un punto en el que coges minerales cuando ya te has metido en lo profundo de la dungeon, coges minerales que a lo mejor valen 10.000, 20.000 y ya empiezas a recolectar y ya es una locura, es un desfase. Pero Moonlighter de verdad, o sea, jugarlo porque es una pasada y también un juego de España, ¿eh? También un juego español. Por aquí, aventura totalmente diferente, nos vamos con Mad Max, ambientado pues evidentemente en el mundo del Mad Max. Esto está por 2,99 y aquí tenéis un juegazo de mundo abierto, un juego muy divertido. Que bueno, hay pues también diferentes zonas ahí que hay que ir limpiando y tal. Luego pues por supuesto tenemos las carreras salvajes de persecución. En fin, un poco de todo. La verdad, un juego súper divertido este Mad Max. Un juego del que también se habla muy poco, pero sí que es verdad que es un juego que tiene 10 años. Pero no ha envejecido nada mal, ¿eh? Así que por 2,99 súper recomendable. Por otro lado, Jump King, este jueguecito de saltos en el que avanzamos en 2D, pero avanzamos saltando. El personaje no camina ni hace nada, ahí el nombre. Solo saltamos y solo podemos avanzar saltando, ¿vale? O sea que hay que controlar muy bien los saltos del personaje. La verdad, es un puto desafío el juego, pero muy divertido. Es muy divertido. Está por 4,41 y un juego, pues eso, que también con un pixel súper bonito y con esa idea de que el movimiento es solo por saltos, la verdad es que, joder, está guay, está guay. Por otro lado, Rise of Rome, también otro de los juegos de generación, pues de inicios, ¿no? Inicios de Xbox One. Y voy a decir Play 4, pero bueno, este juego es exclusivo de Microsoft, juego exclusivo de Xbox. Y bueno, pues nada, un juego ambientado en Roma, que a mí es una ambientación que me mola un montón, todo lo que es ambientado en el Imperio Romano y demás. La verdad es que me flipa mucho toda esa parte de la historia. Esto está por 3,49 y de verdad también un juego que se nota que ha pasado un poquito el tiempo por cómo es el combate y demás, pero la verdad es que por historia y tal está muy divertido, está muy guay.
Por aquí tenemos Poly Bridge, un juego muy low poly, gráficamente low poly, juego muy divertido y un juego que básicamente pues tenemos que construir puentes. Básicamente lo que hay que hacer. Así que mira, si os queréis pasar ahí bien construido ese puente, a pasar el coche. Vale, tenemos en cada nivel pues diferentes coches, hay cochecitos más pequeños, luego incluso hay camiones, a lo mejor pasan 2 autobuses a la vez y tenemos que ir haciendo pues los puentes, vale, ir haciéndole pues su base, su estabilidad y tal. La verdad llega un punto en el que el juego es súper difícil. Ahí por ejemplo el que veis, tenemos que construir un puente que a la vez se tiene que abrir para que pase un barco o un helicóptero y tal. Es una locura de juego, súper divertido de jugar. Y esto pues ya lo veis por 81 céntimos. Esto comprarlo, o sea, ni os lo penséis, comprarlo. Comprarlo porque os vais a divertir, tío. Ir construyendo vuestros puentes y tal, además que es muy sencillito. Luego tenéis que hacer puentes, ahí veis coches volando y tal, que son una puta locura. Y es muy divertido de jugar. Realmente es un juego muy divertido de jugar. Y 80 céntimos, tío. 80 céntimos. Death's Door, un juego también, ambientación... iba a decir un poquito low poly, pero no llega a ser low poly como tal. Vista isométrica, que me encantan los juegos con vista isométrica. Y aquí pues básicamente somos un cuervito con una espada... Iba a decir láser, pero no llega a ser una espada láser. Pero bueno, sí que tiene ahí su LED, ¿no? Tiene una espada con LEDs. ¿Vale? Así que bueno, pues nada, somos un cuervito en el que tenemos que ir avanzando por diferentes zonas. Y pues así poco a poco ir avanzando, ¿no? Con sus bosses, su combate bastante dificilillo. Y por 4,89 es un juego súper divertido y muy recomendable, Death's Door. Gran recomendación. Por aquí tenemos a Skullgirls Second Encore. Esto es un juego de lucha, un juego al estilo muy anime. Y esto lo he traído por eso, ¿no? Porque es un juego de lucha, pero diferente a Mortal Kombat, ¿no? Se sale un poco de lo que es la seriedad de Mortal Kombat. Y esto pues es mucho más arcade, mucho más... Pues juego de... Cada personaje tiene sus habilidades y sus cosas, como es evidente. Pero es mucho más ameno, mucho más... como divertido de jugar, ¿no? Esto está por 2 euritos. Así que aquí tenéis un buen combate, ¿eh? Este Skullgirl, buen combate. Por aquí tenemos Punch Club, la segunda parte, Punch Club 2. Ya a mí el primero me gustó muchísimo, es un juego en el que somos un boxeador. Y tenemos que ir haciendo pues la vida del boxeador, ir al gimnasio a entrenar, ir al boxeo pues a entrenar nuestros parries, nuestra manera de combatir, ir al gimnasio y luego pues hacer vida en la ciudad, ir a hacer la compra, ir a comer, ir a dormir, ir de fiesta, en fin, hacer un montón de cosas, incluso trabajar, pero bueno, con el objetivo de llegar a convertirnos en campeón del boxeo, ¿no? Ya veis gráficamente lo bonito que se ve, tío, es que mola un montón. Luego también tiene muchos toques, como es un juego así, pues muy al estilo Rocky, por así decirlo, pues te trae muchas cositas de pelis de los 80, ¿no? Te trae muchas referencias, que la verdad es muy gracioso. Lo tenéis por 4,87 y de verdad es un juego que mola mucho Punch Club. Por aquí Assassin's Creed Director's Cut Edition, y diréis, ¿qué coño haces trayendo Assassin's Creed? Bueno, pues que creo que es un buen momento, ¿no? El verano para echar ahí unas partiditas a Assassin's Creed. En este caso la primera, la de Altair. Es un juego que en Play 3 se hace durillo. En esta versión está un poco como remasterizado, por así decirlo. Está por 2,49, o sea que ya veis que el precio es nada. Y bueno, pues para volver a revivir la aventura, ¿no? Ya veis, esto es un juego del 2008, ¿eh? Es que está camino de los 20 años Assassin's Creed, tío. Es una puta locura lo que pasa el tiempo, tío. Es una jodida locura. Pero bueno, uno también de los mejores Assassin's Creed. Al menos es un juego que cambió un poco la manera de vivir los videojuegos. Y joder, la verdad es que es un juegazo, tío. Y Altair, uno de los grandes personajes también. Por aquí Doom 3, para mí el mejor Doom, incluido el nuevo que ha salido de Dark Ages. Que es un juego que, bueno, es muy divertido como todos los Doom, pero tiene cosas que no me gustaron nada. Y Doom 3, pues para mí diría que el Doom perfecto, tío. Además, tiene algo que no tienen o que no he encontrado en otros Dooms, que es terror, tío. O sea, es un juego en el que te metes en zonas que realmente dices, joder, es que qué puto miedo, tío. Recuerdo la zona en la que está oscuro y vas con la linterna alumbrándote. Tiene momentos de mucha tensión este Doom, el Doom 3. Y aquí pues lo tenéis por 4 euritos, así que, oye, quería destacar un Doom y creo que para mí el 3 es el mejor. Por aquí Loop Hero, también otro juegazo en el que el personaje va caminando solo. Tiene toquecitos roguelike también porque cada nivel que avanzamos se convierte en un circuito diferente y un circuito en el que no hay nada. No hay ni enemigos, los enemigos los ponemos nosotros.
y los ponemos nosotros porque tenemos que ir consiguiendo varias cosas, ir leveleando armas, al personaje y demás. Y según qué enemigos vamos poniendo, ¿no? La verdad es que es un puto vicio. O sea, es eso, ir haciendo loops. El personaje cada vez que pasa por meta pues recupera algo de vida, recupera pues algunas cosas. Y básicamente pues vamos poco a poco avanzando hasta ir desbloqueando un montón de cosas. Es un vicio Loop Hero. Esto está por 3,69 y de verdad que es también súper adictivo. Por aquí tenemos Gorogoa, un juego de puzzles visuales, porque juega mucho con las perspectivas, de poner algo sobre algo o viéndolo desde otro punto de vista se hace el puzzle. Un juego que a mí en su día me gustó un montón. La verdad me lo pasé súper guay con Gorogoa. Y esto está por 4,61 y si os mola los juegos de puzzles, este es cortito, no es extremadamente difícil porque hay puzzles que tienes que pensar pero los acabas sacando, no tienes que llegar a buscar en una guía o algo, son puzzles que los acabas sacando. Y no sé, es que me mola mucho los juegos que juegan con la perspectiva y lo visual y tal. A mí Gorogoa es un juego que en su día me mola mucho. Game Dev Tycoon, este es un juego que tiene también muchísimos años, ya veis aquí 2013, y básicamente es de desarrollar una compañía de videojuegos. Empezamos en el garaje de nuestra casa, como empezó Jeff Bezos con Amazon, pues nosotros hacemos lo mismo. Y esto pues básicamente vamos creando juegos pues según las cosas que nos van dando, ¿no? Empezamos pues a lo mejor con Commodore 64 y Spectrum. Y pues de ahí sacamos, pues venga, voy a sacar un juego para Spectrum. ¿Y de qué me das? De RPG, acción y terror. Pues venga, un juego de Spectrum de terror y lo voy a llamar de tal manera, ¿vale? Vosotros escogéis para qué consola lo queréis. De qué tipo de juego. El nombre del juego, que también poner el nombre mola mucho. Y luego cuando ya lo vas creando todo, tienes que ir también ajustando. Si, por ejemplo, queréis que sea más importante la historia que la banda sonora, o que sea más importante el sonido que la historia, ¿vale? Vais ajustando la barra. Y luego, pues poco a poco, ir creando el juego, quitando bugs, quitando cositas. Y luego pues vais viendo las ventas que va teniendo el juego. Y así poco a poco vamos creciendo hasta llegar por nuestra mega empresa de desarrollo de videojuegos. Y luego vas viendo toda la historia de pues cuál ha sido el juego que más has vendido. Luego cada año que se cierran están los Game Awards, por así decirlo, ¿vale? En el que pues eligen al mejor juego del año, hay premios, hay cosas de esas. Es un juego súper divertido, la verdad. Esto está por 3,32 y de verdad es súper divertido porque es que tienes que ir haciéndolo todo, tío. Otro más, Nexomon Extinction. Esto pues es básicamente un juego al estilo Pokémon. No sé si muchos conoceréis este juego, pero es muy Pokémon. O sea, es Pokémon 100% básicamente. Pero bueno, en este caso pues en vez de llevar Pokémon, llevamos Nexomons, ¿vale? Que son pues, es que ya lo veis, el combate y todo es que es igual. Y así pues ir cazando Nexomon, cada uno pues sus habilidades, sus cosas. Básicamente es un Pokémon, pero mejor, ¿vale? Sobre todo gráficamente, mucho mejor que los últimos Pokémon. ¿Dónde va a parar? Y esto está por 1,99, así que si queréis jugar a un buen Pokémon sin que sea un Pokémon, este es perfecto. Por aquí tenemos Shadow Tactics, para todos los que seáis fans del género de juegos estilo comandos, ¿vale? De juegos de vista isométrica, de ir moviendo vuestras tropas, vuestro personaje, asesinatos en sigilo y demás. Shadow Tactics es un comandos, pero ambientado en Japón, o sea que es una brutalidad de juego. Muy divertido, incluso ya veis ahí la barra de visión de los enemigos, que es también la misma barra así como triangular, que te marca el verde clarito y el verde oscuro, que si vas a agachar no te ven. Es un vicio, es también otro vicio. Juego que se vuelve muy difícil cuando avanzas, pero sí que es verdad que la línea de dificultad es progresiva, ¿vale? Va evolucionando poco a poco. Y por 3,99 tenéis un juegazo aquí, tenéis un juegazo. Por otro lado, de Talos Principle, también un juego de puzzles. Un juego en primera persona. Y este sí que, igual que os decía con Gorogoa, lo podéis sacar así. Aquí sí que hay puzzles que os tenéis que comer la cabeza de una manera, pero tremenda, ¿eh? Hay puzzles muy difíciles en The Talos Principle, pero mola mucho. Juega mucho pues con los láser, ¿no? Con los punteros láser y tal, para ir avanzando los puzzles. Y es uno de esos grandísimos juegos de puzzles, tío. Es una referencia en cuanto a juegos de puzzles. Está por 4,34 y tenéis aquí juegazo. Por otro lado, Broforce, un juego de acción, un juego que recopila todos los personajes de las películas americanas de los 70, 80, 90. Vale, aquí llevamos todos los personajes, pero evidentemente sin su licencia. Y por ejemplo veis a Chevro, que ese pues sería Xena. Vale, y todos pues son el nombre con el bro. Vale, pues o sea que os podéis imaginar que aquí están pues
aquí lo veis, ¿no? Todos los personajes, ahí tenemos por ejemplo al de ¿cómo se llama? M.A. Barracus, pues por ejemplo, ¿vale? Ahí pues ya veis, un montón de personajes. Y esto pues básicamente es un juego muy pixel retro, muy pixel. Y bueno, pues aquí es de ir tirando cañonazos, reventar escenarios, enemigos, todo lo que pilléis. Luego incluso cuando vamos avanzando hay guiños a Alien y demás. Nada, mola un montón, Broforce mola un montón, está a menos de 3 euros. Y es que mola, y cada vez que os matan pues resucita un nuevo personaje de esas películas americanas, ¿no? Y la verdad es que cada uno pues con sus habilidades, sus armas y sus cosas, mola mucho. Por aquí tenemos a Sonic, ahí está, Sonic Mania, este de hecho es la coleccionista de Sonic Mania, ahí lo veis, Sonic Mania, esto es la Mega Drive, Sonic en una Mega Drive, Qué bonita edición coleccionista tuvo este juego, qué bonita edición coleccionista. Y bueno, pues nada, es el mejor juego de Sonic, aunque haya gente que diga que no hay Sonic bueno, como por ejemplo Alex el Capo, que es uno de mis youtubers favoritos, bueno, streamer, que él siempre lo dice, no hay Sonic bueno porque todos son malos. Esto está por 4,99 y joder, este merece la pena, tío, merece la pena. Entiendo su punto de vista, entiendo lo que dice, son juegos demasiado rápidos, como que te pierdes parte de... Tienes la sensación cuando acabas el nivel que dices, me he perdido parte del nivel porque es que ya pasa tan rápido que no me entera de nada. Sí que lo llego a entender ese punto de vista, pero bueno, este Sonic Mania, la verdad es que mola, es un juego que mola, tío, es un juego divertido. Así que si queréis jugar a un Sonic, hacedlo con este, hacedlo con este. Luego por aquí tenemos The Sexy Brutal, un juego también de España, un juego también español y un juego muy divertido en el que estamos ahí pues como una fiesta veneciana, por así decirlo. Que bueno, hay traiciones y tenemos que ir espiando, tenemos que volver atrás en el tiempo para ver qué ha pasado, ir viendo diferentes cámaras, juego de investigar, juego de puzzles, muy divertido, la verdad es que The Sexy Brutal es un juego muy divertido y un juego que bueno, pues hay diferentes niveles y en cada uno pues pasan diferentes cosas y es eso, pues ir investigando, ir mirando cámaras, revolver en el tiempo, ir avanzando, tomar decisiones, muy divertido, la verdad, muy divertido The Sexy Brutal. Esto está por 4,99 y muy recomendable. Mira, yo este me lo pasé en 8 horas. O sea que así más o menos veis. Luego lo tengo también en Switch. Pero bueno, aquí en Steam en 8 horitas me lo pasé. Así que ahí lo tenéis. Thimbleweed Park. Quería traer también un juego, pues aventura gráfica, aventura point and click. Y creo que esta es de las mejores que hay. Y es que es muy divertido. Estamos en un pueblo en el que empiezan a pasar cosas raras. Gente que se ha desaparecido. Hablas con gente y todos son sospechosos porque todo el mundo con el que hablas es muy raro, es muy sospechoso, pero es una aventura muy divertida, tío, es muy divertida. Esto está a 4,99 y de verdad, si queréis jugar a una aventura clásica, gráfica, point and click, hacedlo con Thimbleweed Park porque os va a encantar. Por aquí tenemos Abzu, un juego, pues ahí lo veis, de los creadores de Journey, pero en este caso pues debajo del mar. Ahora que estamos en pleno verano, pues para meternos fresquito ahí en el mar. Un juego muy tranquilo, con una banda sonora súper relajante, para jugar muy de chill al juego. Y bueno, pues hay diferentes... No es un juego en el que vayas a morir ni nada, simplemente meterte debajo del mar, disfrutar con los paisajes, ir viendo los peces, en fin. Y poco a poco pues ir avanzando en la aventura, ir descubriendo cositas que van pasando. Y la verdad, un juego súper tranquilo, muy divertido y por 4,99 tenéis aquí un juego súper relajante. Nos vamos a algo totalmente diferente. Burnout Paradise, la edición remaster, el mejor Burnout que se ha hecho nunca. Banda sonora espectacular, aunque no sé si en el remaster está metida por licencia. Ahora no lo sé seguro, pero aún así es un juego espectacular. O sea, es una barbaridad Burnout Paradise. Esto está por 4,99 y merece mucho la pena. Pero atentos a la banda sonora, porque le daba la banda ¿de quién era? ¿De Offspring? ¿Era la de Burnout Paradise? Ahora no, pero era una banda metalera, pero que le daba un toque al juego bestial. De verdad, increíble. Por aquí, mira, otro de deporte también. Tenemos Motorsport Manager. Y esto pues básicamente es de gestionar una escudería, ¿vale? Ya hay de F2, de Fórmula 1, creo que hay de los Hypercars de Le Mans, creo que también de GT3. En fin, cogemos nuestra categoría favorita o la que más nos apetezca. Diseñamos nuestro coche con nuestros colores, nuestro diseño, como nosotros queramos. Y vamos pues adquiriendo pues gente del equipo, ¿no? Los mecánicos, ingenieros, pilotos, por supuesto. Y luego pues en la carrera no corremos, pero sí gestionamos. Le decimos al piloto, pues afloja o aprieta más, o ahorra combustible, ahora entra en boxes, vamos a poner tablas ruedas, empieza a llover. Ir gestionando las carreras.
súper adictivo. La verdad es que es que es una barbaridad en Motorsport Manager, porque menos correr haces todo lo demás, y es un juego muy bueno, es un juego muy bueno, muy adictivo. Deliver Us the Moon, un juego también de estos que se denominan Walking Simulator, y bueno, pues esto es viajar a la luna porque ha ocurrido un desastre y viajamos a la luna. Y bueno, pues vamos viendo conforme vamos avanzando y recogiendo pues partes de hojas y de objetos que encontramos y tal, vamos pues descubriendo un poco la aventura y lo que pasó, ¿no? El accidente que pasó. Súper divertido, un juego en el que también no hay partes de acción tales como pues de que te líes a disparos o vayas a morir y tal, pero sí que hay momentos de tensión, porque joder, estás en un viaje espacial y siempre hay momentos en los que pasa algo que hay tensión, tío. Muy bueno. 374, un juego muy recomendable también. Por aquí tenemos Valiant Hearts, un juego de la guerra, un juego en 2D. Es un juego de Ubisoft, cuidado. Y este está bien valorado, para la gente. A mí es que los juegos de Ubisoft me gustan, tío. A mí me gustan, ¿qué queréis que os diga? Y esto, pues bueno, es un juego, ya lo veis ahí, gráficamente es muy divertido. Bueno, muy divertido, me refiero, muy bien hecho. Y sí, es un juego divertido a pesar del drama que se vive dentro del juego, porque es un juego duro, es un juego dramático, es un juego en el que estás de lleno en creo que era la Primera Guerra Mundial, y estás metido de lleno en la guerra, tío. Vas viendo cómo va cayendo gente, pierdes amigos, pasan muchas cosas, pero el juego tiene una ambientación muy divertida, tío. Es una ambientación muy buena y a pesar del drama que estás viviendo, el juego es muy divertido. Es muy divertido Valiant Hearts y un gran juego. Por aquí Call of the Sea, un juego pues también, una aventura muy veraniega, también otro Walking Simulator. Nuestro marido desaparece, si no recuerdo mal era nuestro marido, y tenemos pues que ir a investigar a ver qué ha pasado. Y bueno, pues poco a poco se irá avanzando, pues resolviendo puzzles y demás. Muy divertido. Y es eso, también un juego muy veraniego, porque ya digo, estamos en una isla. Y bueno, pues vamos recogiendo pues también diferentes piezas, objetos, ¿vale? Vamos recolectando cosas que vamos a ir avanzando en la aventura. Y por 4,99 es una aventura increíble, Call of the Sea. Y si no recuerdo mal, no iba a decir español, no es español este juego, ¿verdad? Este creo que no, pero bueno, juegazo, de verdad. Una aventura muy buena. Por aquí también tenemos Crix, que esto también es una aventura con toques de puzzle. Y bueno, pues es una aventura, ya veis, todo dibujado a mano, está todo dibujado a mano. Y es una aventura de ir avanzando poco a poco, ¿vale? En cada zona en la que estamos, pues hay que resolver de cierta manera para poder avanzar a la siguiente zona, ¿vale? Y es eso, es ir avanzando poco a poco. Y lo destaco por eso, por el artwork que tiene, que está todo dibujado a mano. Y la verdad es que es muy bonito el juego. Por 4,99 está muy guapo, muy bien hecho y hay puzzles muy bien pensados. Por aquí tenemos Lego City Undercover, el mejor GTA de Lego. Porque esto básicamente es un GTA pero de Lego, ¿vale? Y bueno, pues es eso, es que no hay nada más que decir. Tiene toda la diversión de los Lego y toda la diversión del GTA. De ir, pues eso, a detener gente que ha robado un banco. Pero bueno, tener en mente que es un juego también pensado para niños. Aquí no van a ver cosas trágicas de asesinatos y cosas así. Pero sí que tiene un poco, pues, esa parte seria de ser, pues, un estilo GTA, ¿no? Pero todo, pues, van a robar un banco y es todo, pues, robos como muy divertidos y tal, ¿no? Es un juego muy divertido, es un mundo abierto dentro del mundo de la ciudad de Lego. Y de verdad que está muy guay, Lego City Undercover. Por aquí tenemos Lonely Mountains Downhill, que esto pues, es un juego de descender en mountain bike. Y un juego que, aunque vosotros cuando empecéis el recorrido os sale el recorrido que tenéis que hacer, tenéis que estar muy atentos a los atajos, porque es un juego muy de atajos. Porque si lo hacéis por el recorrido normal, no vais a llegar a la meta, ¿vale? Y es pues eso, hacer descensos en bicis. Hay un montón de zonas, pues eso, de la típica de una selva, descender en una montaña nevada, descender en un desierto y sobre todo estar muy atento a los atajos. Es un juego que vais a repetir muchas veces el descenso, porque cuando os estampéis y tengáis que volver a iniciarlo vais a decir, vale, recuerdo que aquí había un atajo que cortaba medio camino, por aquí tal, y vosotros vais a ir viendo, lo vais a repetir, pero va a ser muy divertido porque cada vez que lo hagáis vais a descubrir cosas nuevas, incluso hay escenarios de noche que son increíbles. Por aquí tenemos Peggle Deluxe. Si queréis un buen vicio para el verano, Peggle es vuestro juego, ¿eh? Esto básicamente es un juego en el que van cayendo pelotitas y tenemos que acabar con todas las fichas que hay en el mapa, ¿vale? Las fichas rojas, digamos lo que son las rojas, son las que tenemos que eliminar
Pero para conseguir la puntuación perfecta tenemos también que intentar acabar con las azules, que es el objetivo, ¿no? Acabar con todo y sacar la máxima puntuación. Es súper divertido ir tirando estratégicamente nuestras pelotitas, se va viendo cómo van rebotando por el mapa y tal. Pigel es que es una barbaridad de juego, es que es súper adictivo, súper divertido. Está por 0,99, o sea, no llega ni al euro. Y de verdad aquí tenéis también un juego que mola un montón, aparte de que luego hay pelotitas que son bombas y explotan y empiezan a pasar cosas. Y vas viendo cómo rebota todo por todos lados. Es muy divertido de jugar, es muy divertido. Otro más, DuckTales Remaster, un clásico DuckTales por 3,99. Aquí tenéis un juego pues de... Joder, es que qué música, qué música. Totalmente pues un juego de Disney, ¿no? Vamos aquí con... ¿Cómo se llamaba este personaje, tío? Que no recuerdo el nombre, tío. El tío Gilito, ¿no? Aquí en España creo que se llamaba el tío Gilito. Es que a mí nunca me ha gustado mucho Disney. Sí que me han gustado los juegos, sobre todo, pues eso, los que eran de 8 16 bits. Me gustaban mucho. Este DuckTales es un remaster del juego de 16 bits. Y gráficamente el remaster es una pasada. Es una pasada, es súper divertido de jugar. Es muy entretenido. Y oye, si queréis un juego clásico, pero con ambientación de hoy en día y jugabilidad de hoy en día, haceos con DuckTales Remaster por 3,49. Aparte de que esto, si lo buscáis físico, es una locura. Porque este juego en físico, sí que es la edición para España o así, preparar como 200, 300 euros. O sea, es una locura. Y aquí, joder, por 3,49, tío. Así que ahí lo tenéis. Beat Cop, un juego que siempre voy a recomendar, un juego que mola mucho. Un juego en el que básicamente se desarrolla todo en un barrio de Nueva York. En el barrio donde nosotros trabajamos, nosotros somos un policía. Y pues cada día tenemos que ir a salir, pues a hacer la patrulla, ¿no? Que viene un coche a aparcar la zona de minusválido, pues nos acercamos y lo multamos. Que nos viene ahí porque se quiere pasar de listo. La multa te la comes, crack. Y pues poco a poco ir avanzando. Y luego pues tiene sus tramas, hay mafias, hay gente que te quiere comprar, gente en plan de yo ya sé que tengo mi tienda que es ilegal. Pero si con lo que voy ganando te voy dando dinerito, cierras la boca, pues tú ahí ya eliges. Si unirte un poquito a la mafia o ser un policía legal. Pero también vas a tener tus consecuencias de que la mafia va a estar en contra de ti y van a ir a por ti. Mola mucho. Y aparte es que es eso, aparte de esas tramas, pues también es el día a día, ¿no? Ir viajando, pues a lo mejor un coche se ha pinchado, o no ha puesto y tienes que llamar a la grúa, o no ha puesto el ticket del parquímetro. Es poco a poco ir mirándolo todo, ¿no? Beat Cop es un juegazo con ambientación totalmente ochentera y para mí, que mi película favorita es Detective en Hollywood. Creo que es conocida también como Beverly Hills. Es mi película favorita, básicamente. Pues este Beat Cop bebe de muchas cosas de Super Detective en Hollywood. Así que aquí tenéis un juegazo. Esto no sé si os he dicho el precio, pero está a 1,49 €. Aquí lo veis, yo me lo pasé en 13 horas, ¿vale? Este juego. Pero también lo tengo por ahí en Switch y demás. Es que, joder, es que cómo mola, tío. Cómo mola. Venga, que vamos acabando ya. Lo hacemos ahora con Hand Down. Un juego en 2D, un juego con un pixel art muy bonito, un juego totalmente de acción. Juego en el que tenemos que ir disparando todo lo que encontremos. Pero ya digo, mola mucho jugar este juego, muy divertido. Esto está por 3,99 y es eso. Si queréis jugar a un juego clásico, muy estilo Contra y cosas así, pues este Hand Down es perfecto. Es muy divertido, con una acción muy buena. Is Origin, también quería traer algún JRPG y en este caso pues he traído Is Origin, que es pues eso, te cuenta los orígenes de la saga Is, que es una saga increíble. Esto está por 3,99 y lo bueno que, aparte de por el precio, es porque está en español, porque la saga Is es una saga que no han traducido especialmente todos los juegos y este Origin pues sí que es un juego y esto también lo tengo en físico en Switch. Y esto pues si queréis meteros en un buen RPG con una estética así también muy retro, muy de 16 bits, este Is Origin es un grandísimo inicio para meteros en un JRPG para todo el verano, ¿eh? Cursed to Golf, este curioso juego de golf, es un juego en el que hay que avanzar niveles en 2D, pero en vez de avanzar con el personaje caminando saltando, avanzamos metiendo pues tiros de golf, y donde cae la pelota cae el personaje, y así poco a poco pues tenemos que ir avanzando hasta llegar al hoyo, que es pues el final de la fase, ¿no? Y luego pues hay bosses, hay de todo, ¿no? Pero mola mucho eso, ¿no? El hecho de ir jugando con la pelotita de golf y miramos el mapa, hostia, pues en esta zona tengo que caer porque aquí hay un tal tesoro. Pues venga, voy a intentar tirar la bola ahí, que rebote aquí. Y nada, mola mucho Cursed to Golf. Muy recomendable, por menos de 2 €, por 1,99 €, aparte de que luego vas desbloqueando habilidades del personaje y demás.
Es un juego que mola mucho, un juego muy curioso también. Así que si queréis jugar a una aventura pixel art, pero que un plataformas totalmente distinto, haceos con este que va a molar mucho. Randall's Monday, por aquí tenemos también otro pixel art. Qué cantidad de juegos os estoy enseñando, ¿eh? Por aquí tenemos también otro juego, una aventura gráfica, que tiene la gracia de que el lenguaje es muy, pues eso, muy noventero, ¿no? Muy de colega, de qué pasa tío, qué pasa tronco, de esas aventuras con muchísimas referencias a películas como Regreso al Futuro, Alien, Star Wars, yo que sé, a un montón de referencias del cine. Mola mucho, la verdad es que la aventura mola muchísimo. Esto, pues mira, yo me la pasé en 17 horas. Esto está ahora mismo a 1,99 €. Es que me parece de risa, tío. Menos de 2 € este pedazo de aventura gráfica. Mola muchísimo. Así que, oye, muy recomendable Randall's Monday. Mola mucho por eso, por cómo es el juego y por la traducción del juego también mola mucho, tío. El lenguaje que tiene el juego, la verdad, está muy guay. Por aquí tenemos Trek to Yomi, también una aventura en 2D y medio, porque el juego es en 2D, pero sí que hay cierta profundidad. Y es una aventura en blanco y negro, ambientada en la época Edo japonesa. Y bueno, pues empiezan a pasar un montón de cosas, ¿vale? En el juego. La historia y la trama es increíble. Parece que estás jugando a iba a decir el nombre y se me ha ido la cabeza, tío. El cineasta este japonés. Parece que estás jugando a una película de él, ¿no? Es que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, todo seguro que tenéis en la cabeza al director de cine japonés que me refiero. Está por 4,87 y de verdad, un juegazo Trek to Yomi, ¿eh? Un juegazo. Por aquí Sea of Solitude, SOS, un juego que juega mucho con la soledad del personaje, de ahí el nombre SOS, Sea of Solitude. Y bueno, pues un juego que para toda la gente que lo está pasando mal psicológicamente, que juega con su ansiedad y demás, es un juego muy bueno, de verdad, es un juego muy bueno en el que te das cuenta de que a veces las cosas no son tan malas como tú las piensas, a pesar de estar viviéndolas y que tú mismo te estás creyendo que estás pasando un momento difícil. Cuando eres capaz de liberar tu mente, te das cuenta de que no era tan malo como lo que tú creías que estabas viviendo, o no era tan real como lo que tú creías que estabas viviendo. Sea of Solitude es un juego que a mí en su día me encantó, me gustó muchísimo, está por 4,99 y de verdad, una aventura sencillita, minimalista, no hay grandes escenarios, pero que lo que es la historia y demás, cuando vas avanzando y superando tus propias pesadillas, es un juegazo. Tiny Tor, un juego pues ambientado en el Diostor, un plataforma, ya lo veis, súper divertido. Este recuerdo en su día que cuando hacía los vídeos de recomendaciones indie del mes, ahora no lo hago por falta de tiempo, pero es una sección que quiero retomar. Este en su día lo destaqué y me parece súper curioso, tío, que solo haya 160 reseñas. Me parece súper curioso para un juego tan bueno, tío, porque realmente mola mucho Tiny Tor. Y eso es un juego en plataformas que juegas pues con el martillo de Thor y vas avanzando con las habilidades del personaje y demás. El pixel art es súper guapo, tío, y la aventura a mí me parece súper divertida. Esto está por 4,99. Esto es sí, a 20 € fue como salió. En 2023, ahí lo veis. ¿Y qué os voy a decir? Por 4,99, muy recomendable. Y vamos ya con el último. Vamos a cerrar el vídeo y lo hacemos con el testamento de Sherlock Holmes. Este creo que en un vídeo anterior de ofertas, no sé si fue en el de 10 € o en el de generales, también saqué un juego de Sherlock Holmes y destaqué y dije, para mí el mejor es el testamento de Sherlock Holmes. Y ahora mirando en las ofertas de menos de 5 €, dije, ¿este juego está a 2 €? No puede ser. No puede ser que este juegazo esté a 1,99. Pues sí, ahí está, a 1,99. Para mí la mejor aventura de Sherlock Holmes. Una aventura en la que tenemos que resolver un montón de casos que van pasando, aparte de que vas jugando con tu propia... vas viendo la propia historia del personaje, de momentos que van pasando, decisiones que tomaste y tal. De verdad es una aventura espectacular, el testamento de Sherlock Holmes, muy recomendable y un juego perfecto para cerrar este vídeo de ofertas. Con esto yo no sé si cerraré ya lo que son las ofertas de Steam o haré algún vídeo enseñando los juegos que yo vaya a comprar en estas ofertas y demás. Pero bueno, en principio esto va a ser el último, no sé si haré alguno más por falta de tiempo. Creo que hemos recopilado
cientos de juegos. O sea, porque ya en el vídeo de 10 euros creo que hubieron 50 y algo de juegos. Aquí hay más de 60. En el primero también hubieron 30 y pico. O sea que en total a lo mejor 200 juegos os he recomendado en estas ofertas de Steam. Creo que ha estado muy bien los vídeos. Agradecería un montón un buen like. Que os suscribáis al canal, que de verdad súper agradecido. Estamos creciendo muchísimo, tío. O sea, es que ya somos más de 5000. Hay momentos en los que vuelvo a mirar porque digo, no me creo que ya hemos superado los 5000 suscriptores. De verdad, súper agradecido a todo el mundo. Y nada, ¿qué os voy a decir? Pues que muchas gracias a todos. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que espero que os haya divertido. Y nos vemos en los próximos días con más vídeos. ¡Un saludo a todos!